En la fría Nochebuena de Madrid. Bajo las luces parpadeantes de la Gran Vía. Javier soltó la bomba que cambiaría todo: necesitas un padre para tu hijo. Y yo necesito un hogar. El vaquero. Un hombre endurecido por la vida rural andaluza llamado Mateo. Se quedó paralizado. Su copa de vino tinto temblando en la mano mientras el bullicio navideño a su alrededor parecía desvanecerse. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Un encuentro casual en un bar gay convirtiéndose en una propuesta que desafiaba todo lo que él conocía? Javier, de 35 años, era un diseñador de moda exitoso en la capital. Su vida era un torbellino de desfiles, telas exquisitas y noches solitarias en un apartamento moderno pero vacío. Criado en una familia conservadora de Sevilla, había salido del armario a los 20. Pagando el precio con el rechazo de sus padres. Eres una vergüenza. Le había dicho su padre antes de cerrarle la puerta para siempre. Desde entonces, Javier había construido una armadura de éxito profesional. Pero el anhelo de conexión real lo carcomía por dentro. Su orientación sexual no era un secreto en el mundo de la moda. Pero en lo personal, evitaba compromisos profundos, temiendo más rechazos. Mateo, por otro lado, provenía de un mundo opuesto. A los 42 años, era un ganadero de un pequeño pueblo en las sierras de Cádiz, donde la tradición reinaba suprema. Había perdido a su esposa en un accidente de tráfico hace 5 años, dejando solo con su hijo de 10 años. Pablo. El niño, con sus ojos grandes y curiosos, necesitaba estabilidad. Pero Mateo luchaba con su propio dolor. Bebía demasiado. Trabajaba hasta el agotamiento y evitaba cualquier emoción que lo hiciera vulnerable. Su viaje a Madrid esa Navidad era para visitar a su hermana. Pero una tormenta emocional lo había llevado a ese bar, buscando olvido en el alcohol. El encuentro había sido fortuito. Javier, solo en la barra, notó al hombre rudo con botas polvorientas y chaqueta de cuero desgastada. Mateo, confundido por el ambiente, había entrado por error. Pero algo en la calidez del lugar lo retuvo. Charlaron de la vida en la ciudad versus el campo, de pérdidas y soledades. Javier se abrió sobre su deseo de formar una familia. Algo que la sociedad le negaba fácilmente por ser gay. Mateo habló de Pablo. De cómo el niño preguntaba por una figura materna que nunca regresaría. Mi hijo necesita a alguien que lo guíe, confesó Mateo. Y Javier vio una oportunidad. Un puente entre sus mundos rotos. Pero la propuesta de Javier no era impulsiva. Había estado pensando en adopción. En surrogasi. Pero las leyes españolas, aunque progresistas, no facilitaban las cosas para un hombre soltero gay. Mateo, heterosexual declarado, se sintió ofendido al principio. ¿Me tomas por loco? Soy un hombre de campo. No uno de los tuyos. Sin embargo, bajo esa fachada, Mateo ocultaba un secreto. En su juventud, había experimentado atracción por hombres, reprimida por el machismo rural. La muerte de su esposa lo había dejado cuestionando todo, incluyendo su identidad. Al día siguiente, la resaca no era solo física. Mateo regresó a Cádiz con la propuesta resonando en su cabeza. Pablo lo recibió con abrazos. Pero el niño notaba la ausencia. Papá, ¿por qué no tenemos una familia como los demás?, preguntaba. Mateo, atormentado,
Llamó a Javier. No sé qué decir. Pero, Hablemos. Así comenzaron las llamadas nocturnas. Las visitas esporádicas. Javier viajaba al sur, trayendo regalos para Pablo, cocinando comidas urbanas que sorprendían al niño. Mateo, a su vez, mostraba a Javier la vida simple, paseos a caballo, tardes en el campo. La relación crecía en secreto, pero los conflictos internos surgían. Javier luchaba con la culpa, estaba manipulando a Mateo. Un hombre vulnerable. ¿Para satisfacer su necesidad de hogar? Mateo se debatía entre la lealtad a su pasado heterosexual y la comodidad inesperada que encontraba en Javier. Esto no es natural. Se decía en las noches de insomnio, recordando las miradas juzgadoras de su pueblo. La sociedad española, aunque legalmente tolerante con el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en zonas rurales. Mateo temía por Pablo. ¿Qué dirían en la escuela si supieran que su padre vivía con un hombre? Una tarde, durante una visita, Pablo accidentalmente vio a Javier y Mateo compartiendo un momento íntimo. No sexual, pero cargado de afecto, un abrazo prolongado. El niño, confundido, preguntó: ¿Javier es mi nuevo papá? La pregunta inocente desató una tormenta. Mateo, presa del pánico, alejó a Javier. Esto es un error. Mi hijo no necesita confusiones. Javier, herido, regresó a Madrid, sintiéndose rechazado una vez más. Pero el silencio duró poco. Pablo extrañaba a Javier. Y Mateo se daba cuenta de que su vida sin él era más vacía. La presión familiar añadía leña al fuego. La hermana de Mateo, Ana, una mujer devota y tradicional, sospechaba algo. Hermano, ese diseñador de la ciudad, ¿qué busca contigo? No es bueno para Pablo. Mateo defendía la amistad, pero internamente se desmoronaba. Javier, por su parte, enfrentaba su propio dilema ético. ¿Debía persistir en una relación que podía dañar a un niño inocente? Sus amigos en Madrid lo animaban: la sociedad cambia. Tú puedes ser un pionero. Pero Javier sabía que el cambio venía con costos. A medida que las semanas pasaban, la tensión escalaba. Mateo decidió confrontar sus demonios. Visitó a un terapeuta en Cádiz, admitiendo por primera vez sus atracciones reprimidas. No soy gay. pero, Javier me hace sentir vivo. El terapeuta lo ayudó a navegar el conflicto moral. ¿Era traicionar a su difunta esposa explorar esto? Mientras, Javier lidiaba con el aislamiento, rechazando invitaciones a fiestas para reflexionar sobre sus elecciones. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar en Sevilla. Javier, invitado por Mateo como amigo, enfrentó el escrutinio de la familia extendida. Un tío conservador, al enterarse sutilmente de la orientación de Javier, lanzó comentarios homofóbicos: en mi época, eso se curaba con trabajo duro. Mateo, defendiendo a Javier, reveló más de lo planeado: él es importante para mí y para Pablo. El silencio que siguió fue ensordecedor, seguido de acusaciones de traición a las tradiciones. Ana, furiosa, amenazó con llevarse a Pablo: no dejaré que corrompas al niño. Javier, devastado, se marchó esa noche, cuestionando si valía la pena el dolor. Mateo,
Solo con sus pensamientos. Se dio cuenta del precio de la cobardía. Al amanecer. Llamó a Javier, vuelve. Enfrentémoslo juntos. Así terminaba la primera fase de su viaje. Con la promesa de más batallas por venir. Pero también de una conexión que podría sanar sus heridas. La reconciliación no fue fácil. Javier regresó a Cádiz. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Pablo, ajeno a los detalles adultos, se alegraba de ver a su tío Javier de nuevo. Los tres pasaban tardes en la finca, donde Mateo enseñaba a Javier a manejar el ganado. Y Javier introducía a Pablo en el mundo del diseño, dibujando ropa con el niño. Pero bajo la superficie, los conflictos bullían. Mateo luchaba con la culpa católica arraigada en su educación. ¿Es pecado amar a otro hombre?, se preguntaba en la iglesia del pueblo, donde el sacerdote predicaba sobre la familia tradicional. Javier, más acostumbrado a la aceptación urbana, presionaba sutilmente por más compromiso. No podemos escondernos para siempre. Pablo merece honestidad. Pero Mateo temía las repercusiones sociales. En el pueblo, los rumores empezaban a circular: ese forastero de Madrid pasa mucho tiempo con Mateo. ¿Será que? Los vecinos, conservadores por naturaleza, miraban con desconfianza. Un día, un amigo de la infancia confrontó a Mateo: si eres maricón, dilo. Pero no arrastres a tu hijo. La palabra dolía como un puñetazo, reviviendo traumas de juventud cuando Mateo había reprimido un crush por un compañero de escuela. La presión familiar escalaba. Ana organizó una intervención, trayendo a tíos y primos. Piensa en Pablo. La sociedad lo juzgará si crece en un hogar así. Mateo, dividido, defendió su derecho a la felicidad. Mi esposa querría que fuera feliz, no un mártir. Pero las palabras de Ana calaban hondo. ¿Y si pierde amigos? ¿Y si lo acosan? Javier, presente en la discusión, sintió el peso de ser el intruso. Internamente, se debatía: ¿estaba egoístamente imponiendo su estilo de vida a una familia vulnerable? Un giro inesperado llegó cuando Pablo fue acosado en la escuela. Un compañero, oyendo rumores, lo llamó hijo de maricones. Pablo llegó a casa llorando. Y Mateo explotó de rabia. Confrontó al padre del niño, un vecino homofóbico, casi llegando a los golpes. Javier calmó la situación. Pero el incidente forzó una decisión: mudarse a Madrid, donde la tolerancia era mayor. Allí podemos ser una familia sin miedo, propuso Javier. Mateo, aterrorizado por dejar su tierra, accedió a regañadientes. Vendió parte de la finca. Un sacrificio doloroso que lo hacía sentir como un traidor a sus raíces. En Madrid, la vida parecía mejorar al principio. Pablo se adaptó a la escuela nueva, haciendo amigos en un entorno más inclusivo. Javier integró a Mateo en su mundo: cenas con colegas gay, visitas a galerías. Pero Mateo se sentía fuera de lugar. Un vaquero en la jungla urbana. Echo de menos el aire puro, el silencio, confesaba. Además, su identidad sexual seguía en limbo, atraído por Javier, pero sin etiquetas claras. No soy gay. Soy yo con él. Javier respetaba eso.
Pero anhelaba claridad. Los conflictos morales profundizaban. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona, que implicaba mudarse. ¿Y nosotros? Preguntó Mateo. Javier vio esto como una prueba: si me amas, vendrás. Pero Mateo, atado a Pablo, temía más cambios. El niño ya ha perdido mucho. La discusión escaló a una pelea, acusaciones de egoísmo volaron. Javier, herido, se fue temporalmente, quedando en un hotel. Allí reflexionó sobre sus elecciones: ¿valía la pena forzar una relación que causaba tanto dolor? Mientras, Mateo enfrentaba una traición inesperada. Ana, en un acto de protección, contactó servicios sociales, alegando que el ambiente inestable perjudicaba a Pablo. Un trabajador social visitó, interrogando sobre la relación. Mateo, furioso, cortó lazos con su hermana: has traicionado a tu propia sangre. El incidente unió a Mateo y Javier. Javier regresó, y juntos navegaron la investigación, que concluyó favorablemente gracias a la progresividad legal española. Pero el daño estaba hecho. Mateo cuestionaba la lealtad familiar: ¿cómo puede el amor dividir así? Javier, por su parte, lidiaba con el estigma social en su círculo. Algunos amigos lo acusaban de convertir a un hétero. Un debate ético sobre la fluidez sexual. No lo convertí. ¿Lo encontré?, defendía Javier. Pero dudaba internamente. La tensión culminó en una cena navideña un año después. Invitaron a la familia de Javier, reconciliada parcialmente tras años de silencio. Su madre, al ver a Mateo y Pablo, rompió en llanto: pensé que nunca tendrías una familia. Pero el padre de Javier permaneció distante, murmurando sobre pecados modernos. Mateo, sintiéndose juzgado, casi se va. Pero Pablo lo retuvo: quédate, papá. Javier nos hace felices. Esa noche, solos, Mateo y Javier confrontaron sus demonios. He pagado con mi hogar rural, tú con tu libertad, dijo Mateo. Javier asintió: pero ganamos algo real. Sin embargo, las dudas persistían, preparando el terreno para más pruebas. Con el paso de los meses, la relación se estabilizaba, pero nuevos desafíos surgían. Pablo, ahora de 11 años, comenzaba a entender más. En la escuela de Madrid, donde la diversidad era celebrada, hizo amigos con padres del mismo sexo. Mis papás son Javier y Mateo, decía orgulloso. Pero en visitas al pueblo, enfrentaba miradas extrañas. Un verano en Cádiz, un primo lo rechazó: tu familia es rara. Pablo, confundido, preguntó a Mateo: ¿por qué nos odian? Mateo, con el corazón roto, explicó lo mejor que pudo: la gente teme lo diferente. Javier, sintiendo la responsabilidad, buscó terapia familiar. En sesiones, emergieron verdades dolorosas. Mateo admitió su bisexualidad reprimida: amé a mi esposa, pero contigo es diferente. Más profundo. Javier compartió su miedo al abandono: siempre he sido el descartado. Pablo expresó su amor por ambos, pero también su confusión: le extraño a mamá, pero os quiero.
La terapia ayudó. Pero no eliminó los conflictos externos. La sociedad española, dividida entre progreso y tradición, ponía a prueba su unión. En un desfile de moda de Javier, un periodista conservador publicó un artículo, El diseñador gay y su vaquero convertido, moda o moralidad. Los comentarios en redes eran mixtos, apoyo de la comunidad LGBT. Pero ataques homofóbicos de sectores rurales. Mateo, expuesto, perdió contratos con ganaderos tradicionales, no queremos asociarnos con eso. El sacrificio económico dolía, Mateo trabajó en un establo urbano. Humillante para un hombre de campo. Javier enfrentó backlash profesional, un cliente católico canceló un contrato. Citando valores familiares. ¿Vale la pena?, se preguntaba Javier, debatiendo si ocultar la relación. Pero Mateo insistió, no nos esconderemos más. Esta determinación llevó a una decisión controvertida, casarse. En una ceremonia civil sencilla en Madrid. Con Pablo como testigo. Se unieron legalmente. Por nosotros. Por él. Dijeron. Pero la noticia llegó a la familia. Ana, aún resentida, boicoteó la boda y difundió rumores en el pueblo, Mateo ha perdido la cabeza. El padre de Javier. En un acto de reconciliación parcial. Asistió. Pero con reservas, acepto. Pero no apruebo. La boda fue un triunfo. Pero también un catalizador de más dolor. Pablo. Feliz al principio. Sufrió acoso online tras fotos filtradas. Mateo. Protector. Confrontó a Ana por teléfono, has dañado a tu sobrino por prejuicios. Ana. Arrepentida pero orgullosa. Cortó contacto. Los dilemas éticos profundizaban. Javier se preguntaba si habían sido egoístas, hemos priorizado nuestro amor sobre la estabilidad de Pablo. Mateo lidiaba con la pérdida de identidad, de vaquero a esposo gay. ¿Quién soy? En una noche de crisis. Mateo bebió demasiado y confesó, a veces extraño mi vida simple. Javier. Herido. Replicó, yo renuncié a mi libertad por esto. La pelea escaló. Con Mateo yéndose temporalmente al pueblo. Allí. Solo en la finca vacía. Mateo reflexionó sobre las elecciones. Un viejo amigo lo visitó, la felicidad no sigue reglas. Inspirado. Regresó a Madrid. Pidiendo perdón. Pero el regreso trajo una traición inesperada, Javier. En su ausencia. Había flirteado con un colega. No consumado. Pero emocional. Estaba solo. Dudando. Admitió Javier. Mateo. Devastado. Sintió la puñalada de la infidelidad, ¿es esto lo que pagamos? La confianza se rompió. Semanas de silencio tenso siguieron. Con Pablo notando la frialdad. No os peleéis. Suplicaba. Mateo consideró divorcio, quizá no estamos hechos para esto. Javier. Arrepentido. Luchó por reconstruir, fue un error. Pero nuestro amor es real. La reconciliación vino a través de Pablo, el niño organizó una cena de paz. Recordándoles por qué empezaron. Sin embargo, la sociedad no daba tregua. Un debate televisivo sobre familias LGBT incluyó su historia anónima. Polarizando opiniones. Apoyo de activistas. Pero críticas de conservadores, destruyen la moral.
Mateo. Harto. Participó en una entrevista, mi familia es válida. La exposición trajo aliados. Pero también amenazas online. Al final de esta etapa, los tres emergieron más fuertes. Pero marcados. Javier aprendió el valor de la lealtad. Mateo la aceptación de sí mismo. Y Pablo la resiliencia. Sin embargo, el alto precio de sus decisiones pesaba, preparando un clímax inevitable. El clímax llegó en forma de crisis médica. Pablo, en un viaje escolar, sufrió un accidente menor, una fractura en el brazo. En el hospital, los médicos preguntaron por los padres. Mateo y Javier llegaron juntos. Pero una enfermera conservadora cuestionó, ¿quién es el padre real? Mateo. Furioso. Replicó, ambos lo somos. El incidente resaltó la fragilidad legal, aunque casados. En emergencias, los prejuicios persistían. Esto impulsó a Mateo a reconectar con Ana. En una visita tensa a Cádiz, le suplicó, Pablo te necesita como tía. Ana, ablandada por el accidente, admitió su error, tenía miedo por él. Pero veo que sois buenos padres. La reconciliación familiar fue agridulce, Ana aceptó la relación. Pero con reservas. Rezaré por vosotros, dijo, revelando el conflicto entre fe y amor. Javier. Meanwhile, enfrentó su propia familia. Su padre, enfermo, lo llamó, ven. Hijo, he sido un tonto. En Sevilla, el reencuentro fue emocional. El padre confesó, temía el que dirán. Pero verte feliz. Eso importa. Javier lloró, cerrando una herida antigua. Pero el perdón vino con reflexión, cuánto daño causan los prejuicios. Con la familia sanando, la pareja afrontó un desafío social mayor. Un proyecto de ley conservador amenazaba derechos LGBT. Y Javier se involucró en protestas. Mateo, inicialmente reacio, se unió, por nuestro hijo. En una marcha en Madrid, enfrentaron contra manifestantes homofóbicos. Un altercado verbal escaló, Mateo protegió a Javier de un agresor, resultando herido levemente. El incidente, capturado en vídeo, se viralizó, héroes de la diversidad. La fama trajo oportunidades, Javier diseñó una línea inclusiva. Mateo habló en eventos rurales sobre aceptación. Pero también agotamiento. Hemos pagado con nuestra privacidad, lamentaba Javier. Pablo, madurando, expresó orgullo, sois mis héroes. Sin embargo, las cicatrices permanecían, pérdidas financieras, amistades rotas, daños emocionales. En una noche reflexiva, sentados en su balcón madrileño, Mateo y Javier evaluaron el viaje. Empezó con una propuesta loca en Nochebuena, recordó Javier. Mateo sonrió, y mira dónde estamos. Hablaron de los sacrificios, Mateo perdió su vida rural. Javier su independencia, ambos enfrentaron rechazo. Pero ganaron una familia. El despertar final vino cuando Pablo, en una redacción escolar, escribió, mi familia es diferente, pero llena de amor. Eso es lo que cuenta. Las palabras conmovieron a ambos, reforzando su elección. Sin embargo,
No todo era perfecto, debates internos persistían, ¿habían forzado cambios demasiado rápidos? La historia culminó en otra Nochebuena. 3 años después. Reunidos con familias reconciliadas. Celebraron. Ana trajo regalos. El padre de Javier bendijo la mesa. Pablo. Feliz. Dijo, gracias por darnos un hogar. Mateo y Javier. Mirándose. Supieron que el precio valió la pena. Pero, ¿fue correcto desafiar tradiciones y normas sociales para forjar una familia no convencional? ¿Incluso si causó dolor inicial a los involucrados?